Variantes de la normalidad de la mucosa oral. La mucosa oral es aquella membrana rosada que reviste la boca por dentro y forma parte del tracto digestivo superior. Existe una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una especializada. La mucosa de revestimiento se encuentra en la cara interna del labio, cara interna de las mejillas, piso de la boca, cara inferior de la lengua y paladar blando. Esta no participa directamente de la masticación ni tiene receptores del gusto. La mucosa masticatoria es la que recibe directamente las cargas de la masticación de alimentos. La encontramos en encía y paladar duro. Y la especializada es en la que se encuentran los receptores del sabor, las papilas gustativas. El autoexamen es fundamental para conocer nuestra boca y poder distinguir lesiones o variaciones de la normalidad. Es importante, principalmente, inculcar esto en los niños, que conozcan su boca, que se examinen rutinariamente, una vez a la semana, una vez al mes, para poder detectar y prevenir algunas patologías. Las lesiones de mucosa oral agrupan un amplio conjunto de alteraciones que se localizan en los tejidos blandos de la cavidad oral, posibles de distinguir tanto por sus causas, etiologías, características clínicas, pronósticos y tratamientos diferentes. Tenemos lesiones de la mucosa oral, que son aquellos cambios o alteraciones en la morfología de los tejidos que va a implicar un tratamiento, mientras que las variedades o variantes de la normalidad son aquellas que no van a requerir un tratamiento, que son inocuas y benignas, pero es importante para poder hacer diagnósticos diferenciales. Tenemos lesiones de mucosa oral de diferentes tipos, cambios de color, úlceras, vesículas, máculas, alteraciones de tamaño y alteraciones en la configuración de la anatomía normal. Y respecto de estas tenemos diferentes causas, ya sea traumáticas, infecciosas, de tipo viral, bacteriano, fúngico, neoplasias benignas y malignas que generalmente se observan como aumentos de volumen, inmunológicas, pigmentadas, asociadas a glándulas salivales. Las variantes de la normalidad son parte de un proceso fisiológico donde su relevancia radica en establecer un buen diagnóstico diferencial y evitar procedimientos para el diagnóstico o terapéuticos que sean necesarios en general, ya que estas son inocuas y relativamente frecuentes en la población y no necesariamente representan una patología. Acá veremos algunas de las más frecuentes. Por ejemplo, una pigmentación fisiológica, que es un cambio de color que puede presentarse en varios sitios de la boca, principalmente en encía, y la observamos también en el dorso de la lengua. Estas podrían variar y aumentar con la edad, y es importante distinguir que si existe algún cambio muy evidente, ya sea un cambio de coloración a más oscuro o un aumento en la cantidad rápidamente de este tipo de lesiones pigmentadas, es importante consultar al odontólogo. La glositis migratoria benigna o conocida como lengua geográfica son placas eritematosas o rojas bien delimitadas que se deben a que se alteran las papilas gustativas de ese sector. Se ubican generalmente en la porción central del dorso de la lengua y van variando respecto de la localización en la lengua. Pueden presentar un halo o un borde blanco festoneado que puede bordearlas tanto parcial o completamente y que generalmente van desapareciendo en el tiempo, lo que coincide con que estas zonas eritematosas van a ir sanando, reepitelizándose. Se desconoce su causa, generalmente es asintomática y no requiere ningún tratamiento. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden tener alguna queja o una sensación de ardor o sensibilidad y en la que en esos casos el odontólogo puede ayudarlos. La lengua fisurada
Se presenta en este caso un aumento en el número de pliegues y fisuras en el dorso de la lengua. Su intensidad y prevalencia aumentan generalmente con la edad y aunque no se conoce su causa, se ve una relación con el envejecimiento que podría contribuir a su desarrollo y aumento. Suele ser asintomática, aunque algunos pacientes también pueden relatar sensación de ardor o dolor leve, sobre todo después de comer alimentos calientes o picantes. Lo importante es saber que es una condición benigna, que no hay un tratamiento específico y que debe indicarse solamente un cepillado lingual o una alita lingual que arrastre, ¿verdad?, la capa de bacterias o detritus que quede en la lengua, y en caso de que haya sintomatología, es importante consultar al dentista. El Morsicatio eucarum se debe a que la masticación contra la mucosa oral, que no está preparada para ello, por no estar queratinizada, no es tan gruesa la capa o tiene una membrana de queratina que protege, esto puede dar lugar a una superficie generalmente blanquecina de textura irregular que se puede presentar de forma unilateral o bilateral, generalmente en cara interna de las mejillas, muy próxima a las superficies oclusales de las arcadas dentarias. Estas no requieren tratamiento, pero en algunos casos nos alertan de algunos hábitos parafuncionales o alguna superficie irregular que pueda estar produciendo esta alteración. Los gránulos de Fordyce o condición de Fordyce es caracterizada por la aparición de pequeñas manchas o lesiones de color amarillento que pueden estar aisladas o en grupo, que sobresalen levemente de la mucosa y que se localizan principalmente en mucosa de labio y cara interna de mejilla. Estas corresponden a glándulas sebáceas ectópicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen morfología normal, pero localizadas en un lugar donde no deberían estar. Son evidentes después de la pubertad y también su número tiende a aumentar con la edad. El leucoedema generalmente es un hallazgo clínico que se caracteriza por la acumulación de líquido dentro de las células epiteliales de esa mucosa oral. Se presenta clínicamente de forma bilateral, en la cara interna de las mejillas principalmente, y se observa como una alteración blanca, levemente grisácea, semitransparente y asintomática. Al extenderse la mucosa, esta tiende a desaparecer, se elimina temporalmente y es importante que no requiere tratamiento tampoco. Muchas gracias.